En el siguiente video les vamos a hablar sobre la vida y obra del Dr. Domingo Luciani, así como del hospital que lleva su nombre, el Hospital Dr. Domingo Luciani. Nosotros somos Betina González y María Alejandra Tamayo, estudiantes de quinto año de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Cuando observamos todo lo que nos rodea, tenemos que darnos cuenta que hay que rendir tributo a los que nos precedieron, quienes con su esfuerzo lograron que podamos disfrutar los frutos de su trabajo y nos hicieron el camino más fácil para que nosotros sigamos en la búsqueda de conocimiento y perfección. Nuestros hospitales, centros de salud, ambulatorios, escuelas de medicina, llevan los epónimos de ilustres médicos y profesores que con su destacada labor dejaron huella en la historia de la medicina en Venezuela, haciéndose merecedores de tan honrosa distinción. El doctor Domingo Luciani nace el 8 de diciembre de 1886, en la ciudad de Maracaibo. Su padre fue Juan Nepomuceno Luciani Álvarez, de ancestro genovés, y su madre, Casimira Edwards, de ascendencia irlandesa, y cuyo apellido fue sufriendo modificaciones por el uso hasta convertirse en Eduardo. Domingo Leonardo de la Concepción Luciani Eduardo fue el cuarto hijo de los 9 que tuvo el matrimonio, 2 de los cuales murieron a muy temprana edad. En enero de 1887, cuando Domingo Luciani tenía apenas unos 40 días de nacido, la familia se muda a Caracas, donde instalan residencia. En la capital, cursa sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Católico Alemán y en el Instituto Católico Americano, hasta terminar el último año de la secundaria en la Universidad Central de Venezuela, de acuerdo a la normativa de la época y donde obtuvo el título de bachiller en filosofía en julio de 1904. A la edad de 17 años comienza sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. En la Facultad de Medicina se encontró entre los mejores estudiantes de su clase, obteniendo siempre las más altas calificaciones. Sus compañeros de curso eran 3 en total, entre los que se destacaron ilustres médicos tales como José Izquierdo, Cruz Lepage, Enrique Toledo Trujillo, entre otros. Y maestros de la talla de Pablo Acosta Ortiz, José Gregorio Hernández y Luis Racetti, quienes contribuyeron a forjar en Domingo Luciani una sólida formación científica y humanista. Durante el desarrollo de sus estudios universitarios, el doctor Luciani fue interno y externo de hospitales civiles de Caracas. Además, fue preparador en las cátedras de Histología y Bacteriología, bajo la dirección del doctor José Gregorio Hernández. El 10 de enero de 1911, Domingo Luciani recibe el título de doctor en Ciencias Médicas. Para tal fin, presentó su tesis doctoral denominada Contribución al estudio de la elefantiasis de los árabes en Venezuela. En la tesis del doctor Luciani se hace el análisis de la enfermedad, cuyo nombre es una traducción de un vocablo árabe, con el cual fue designada la afección por el médico Racés en el año 850 de nuestra era. En el trabajo se describen 7 casos clínicos a los cuales se les aplicó tratamiento médico o quirúrgico con resultados satisfactorios. Comienza a trabajar a petición del ministro del Interior, el doctor Francisco Linares Alcántara, en el diagnóstico y seguimiento de casos en una epidemia de peste bubónica que se había presentado en Caracas. Su fama en la ciudad como experto de la peste bubónica le ilustra la siguiente anécdota. Una enferma era estudiada por 2 colegas de Luciani, quienes solicitaron a este la fuera a ver para dar su opinión. La paciente, al ver al doctor Luciani, exclamó: «Dios mío, lo han traído, tengo la peste». Luego de esta experiencia, en Caracas y sus alrededores, decide viajar hacia el interior del país para ejercer la medicina rural en la región de Guayana, donde trabajó con la compañía Canadian Venezuela Ore, empresa dedicada a la explotación minera de la zona. Es así como llega a la remota población de Imataca, donde estaba instalada la compañía. Después de 3 años de graduado y con 27 años, decide trasladarse a Europa para continuar sus estudios de especialización en París. En los inicios del año 1914 se embarca hacia Francia, en el vapor Guadalupe, pero en agosto de ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial, presentándosele serias dificultades económicas para la realización de sus estudios, por lo que viaja a Londres, donde se realiza una pasantía de 4 meses en el Hospital de San Bartolomé. Pero aquí los costos de los cursos de cirugía resultaban excesivos. Regresando a París en diciembre, en la Ciudad Luz comienza estudios en el Hospital Cochin, con el profesor Jean-Louis Faure, uno de los cirujanos más grandes de la época. En el año 1917 regresó a Venezuela Domingo Luciani, después de culminar satisfactoriamente su entrenamiento como cirujano en Francia. Ya instalado de nuevo en Caracas, comenzó su ejercicio privado. La fructífera y dilatada vida académica del doctor Domingo Luciani transcurre en el Hospital Vargas de Caracas en diversas cátedras de la Facultad de Medicina, tales como Histología, Bacteriología, Anatomía, Patología Quirúrgica, Medicina Operatoria y Clínica Quirúrgica. Al tener noticias de que el doctor era muy duro en los exámenes, lo protestaron y hasta le hicieron una huelga de docencia a clases. Cuando llegó el momento del examen, muchos de estos estudiantes temieron una supuesta venganza. Sin embargo, no fue así. Todos aprobaron el curso, incluso 2 sobresalientes con 20 puntos.
Consolidando una destacada trayectoria como docente, el doctor Domingo Luciani ingresa a la Academia Nacional de Medicina en marzo de 1922, con apenas 11 años de graduado. Su trabajo de incorporación se tituló Acerca de la trombosis arterial traumática. Luciani, con 35 años, era el más joven de los individuos de la Academia, ocupando el sillón número 18. En la Academia estuvo al frente de la Gaceta Médica de Caracas como editor, y cuando por motivos políticos su fundador Luis Racetti tuvo que abandonar el país en 1924, este continuó la labor de su directo maestro como secretario de redacción y director de administración durante 14 años. Bueno, y para hablar del Hospital Domingo Luciani nos trasladamos a su sede. Este lleva su nombre en honor al doctor Domingo Luciani y fue fundado el 10 de abril de 1987. Este hospital está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, quien a su vez depende del Ministerio de Salud. Tiene una capacidad diaria de atención de entre 3.000 y 4.000 pacientes, de los cuales 300 son atendidos en el área de la emergencia. Para conocer más, síganme. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Goncalves, quien es residente del Servicio de Cirugía 2 de aquí del Hospital Domingo Luciani y bueno, es egresado de la UCB de la Escuela Luis Racetti. Doctor, queríamos conversar con usted cuál considera usted que fue el impacto más grande del legado que tuvo el doctor Domingo Luciani sobre su carrera pues, como médico y como cirujano. Bueno, obviamente para todos los cirujanos que están en información el día de hoy, el doctor Luciani fue pilar fundamental como ejemplo a seguir, pero quizás una parte subestimada de su legado, que además de ser un gran cirujano, también tuvo una parte ética y moral, tanto con los pacientes, como con las instituciones, como con su deber, que para nosotros debe seguir siendo también referencia, porque todo médico, sobre todo todo residente y todos los que están estudiando para hacer medicina, deben tener claro que la ética y la moral deben ser nuestro pilar al momento de atender a un paciente, de manejar a un paciente y sobre todo también, algo que también está subestimado, es el entorno del paciente junto con sus familiares y sus características o su contexto. Y quizás el pilar que no todo el mundo conoce y que nosotros debemos mantener es la parte ética, la parte moral y sobre todo nuestra formación como cirujano, llevarlo siempre honor en nuestro hospital. Muchísimas gracias. Nos acompaña el doctor José Félix Vivas, quien es jefe de servicio de cirugía 2 de aquí del Hospital Domingo Luciani y es jefe de posgrado de cirugía general de la Universidad Central de Venezuela y pues un ávido conocedor de la vida y obra del doctor Domingo Luciani. Doctor, yo le quería preguntar pues cuál es el legado más importante para usted que dejó el doctor Domingo Luciani y que nos cuente algunas anécdotas de su vida pues, y de su obra que usted conozca. El doctor Domingo Luciani dejó un legado muy importante en cuanto a una trayectoria muy dilatada y fructífera a nivel universitario en el Hospital Vargas de Caracas. Como jefe de cirugía estuvo dirigiendo un servicio alrededor de 40, 50 años y previamente hizo estudios en Francia donde se perfeccionó como cirujano y después vino aquí a aplicarlo. Es muy importante la figura quirúrgica y como profesor universitario del doctor Domingo Luciani. El doctor Domingo Luciani fue el primer presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía, ya que un grupo de jóvenes cirujanos idearon la posibilidad de hacer una sociedad y escogieron como figura ideal la figura del doctor Domingo Luciani. Así sería su importancia dentro de la cirugía en ese momento. La primera gastrectomía que se hizo en Venezuela la hizo Domingo Luciani. La primera cirugía que se hizo en el año 1956 en el Hospital Universitario de Caracas la hizo también el doctor Domingo Luciani. O sea que es muy larga la trayectoria como profesor, como médico. Domingo Luciani, inclusive cuando falleció el bachiller Rangel en el Hospital Vargas, el que lo atendió como interno era Domingo Luciani. Existen muchas anécdotas era una persona muy disciplinada y muy estricta, pero muy querida por sus alumnos. Tan es así de importante su figura que el historiador quirúrgico, el cirujano, el profesor Francisco Plaza Izquierdo, lo propuso y lo nombró como la sexta cumbre quirúrgica. En Venezuela existían 5 cumbres quirúrgicas que empezaban con el doctor José María Vargas, después estaba el doctor Eliseo Acosta, alumno de Vargas, el doctor Guillermo Michelena, el doctor Pablo Acosta Ortiz, el doctor Luis Racetti
Y este historiador, Francisco Plaza Izquierdo, propuso al doctor Domingo Luciani y lo nominó, lo nombró como la sexta cumbre quirúrgica, que es la última cumbre quirúrgica que nosotros hemos tenido. De los 6 grandes cirujanos que han habido en Venezuela, sobre todo por su compromiso académico y de enseñanza, el último fue Domingo Luciani. O sea que sí es muy importante la figura del doctor Domingo Luciani. Este hospital donde estamos actualmente se inauguró el año 1987 bajo la presidencia de Jaime Lucinchi, y Jaime Lucinchi era de la promoción de Domingo Luciani, y por eso se escogió también ese nombre, igual que la esposa de Lucinchi, que era la primera dama, se escogió ese nombre como epónimo para este hospital. O sea que es muy importante la figura de Domingo Luciani dentro de la cirugía venezolana y de la docencia quirúrgica universitaria. Muchísimas gracias y qué datos tan interesantes, doctor. Bueno, a la orden, queremos verla por aquí. Por todo lo mencionado y lo que faltó por mencionar, le debemos un profundo agradecimiento al doctor Domingo Luciani por trazar un camino para los futuros médicos y los que ya han pasado. Y es nuestro deber como venezolanos conocer esta historia. El doctor Domingo Luciani no solo fue un excelente maestro en materia científica, sino también de ética y moral. Como dijo en su primera clase inaugural, buena fe hacia nosotros mismos, pues ella nos enseña a valorar nuestras aptitudes en determinadas circunstancias. Buena fe hacia los enfermos, encomendados hacia nuestros cuidados, hacia nuestros colegas y hacia nuestros antepasados quirúrgicos.